Aquel jueves a las 19:12, vi a mi mujer bajarse del coche de otro hombre. No era su coche, ni era la entrada del centro de salud donde trabaja. Era el garaje de un edificio en la calle Conde de Salvatierra. Y no me vio. Ella reía. Se reía con una sonrisa que hacía meses no me dirigía a mí. No es que fuera un detective. No llevaba semanas siguiéndola ni tenía un plan. Fue pura casualidad. Iba a casa de un cliente a entregar unos planos, porque su correo daba error y prefería verlos impresos. Subía por la rampa del parking cuando vi su melena recogida, su abrigo beige, sus botas altas. El coche, un Audi gris, se detuvo. Él bajó primero, joven, con traje, de esos que huelen a colonia cara. Ella salió después. Él le abrió la puerta. Ella se arregló el pelo. Él le tocó la espalda, como quien ya tiene derecho. Y ella, no se apartó. No fue un beso, no fue un abrazo. Fue peor. Fue esa familiaridad asquerosa de quien ya no necesita disimular porque se siente seguro. Yo no debía estar ahí. Clara no sabía que ese encargo se había adelantado un día. Yo no sabía que ese garaje llevaba directo a un apart-hotel. Pero ahí estaba. La vi entrar con él al ascensor. Lo peor fue su mirada antes de que las puertas se cerraran. No de complicidad con él, sino de costumbre. Como si fuera la quinta o sexta vez que lo hacía. Me quedé parado, quieto como un idiota entre dos coches. No sentí celos, ni rabia. Sentí vergüenza. Como si el tonto fuera yo. Como si todo el mundo supiera algo que yo no. No entregué los planos. No subí al cliente. Me metí en el coche, apagué el móvil y conduje sin destino por casi 2 horas. Recuerdo que terminé en un área de servicio en la A7 comiendo un sándwich de máquina. No por hambre, sino porque necesitaba hacer algo que no fuera a pensar. Aquel ascensor se cerró con más que 2 personas dentro. Se cerró con la mitad de mi vida metida ahí. Y yo, abajo, solo, tragando saliva, empezaba a entender que nada de lo que pensaba que era real, lo era. Dormí en el coche esa noche, mal y poco, con el cuello hecho polvo y la cabeza más pesada que nunca. No quise volver a casa. No por miedo a una discusión, sino porque no sabía cómo ponerme delante de Clara sin vomitarle todas las imágenes que tenía clavadas en la cabeza. La veía riéndose en ese garaje, acomodándose el abrigo, entrando al ascensor como quien va a hacer la compra. Me daban ganas de reventar el volante a puñetazos, pero no lo hice. No soy de los que gritan o montan escándalos. Nunca lo fui. Y por eso ella debió pensar que podía hacer lo que quisiera sin que yo me enterara o, peor aún, sin que me atreviera a reaccionar. A la mañana siguiente volví a casa como si nada. Clara ya se había ido. Martina estaba en el colegio. Me duché, me afeité despacio, desayuné como si fuera un día más. Pero algo había cambiado. No sabía exactamente qué, pero lo sentía. Algo dentro de mí se había desconectado. Esa parte que siempre buscaba justificarla, que decía seguro tiene un mal día o está estresada del trabajo, se apagó de golpe. Dejé de intentar comprenderla. Me limité a observar. Lo que vino después fue una sucesión de gestos, frases sueltas, detalles que antes pasaban desapercibidos pero que ahora tenían otra lectura. Cuando llegó a casa esa noche, traía la misma ropa que vi en el garaje. Se quitó los zapatos, dejó el bolso en el mismo sitio de siempre y me saludó con un beso en la mejilla. Esa fue la primera vez que sentí asco al contacto. No porque supiera exactamente lo que había hecho, sino porque me hablaba como si nada hubiese pasado. Como si todo siguiera en orden. Durante la cena, le pregunté con total naturalidad cómo había estado su día. Me miró como si no se esperara la pregunta, como si creyera que yo ya no tenía interés en eso. Normal, dijo,
mucho paciente pesado. Lo dijo mientras revolvía la ensalada, sin levantar la vista del plato. No mentía, pero tampoco decía la verdad. Y yo ya no necesitaba pruebas para saberlo. El silencio que siguió fue incómodo, y ella lo notó. Entonces intentó suavizarlo, me preguntó por mi jornada, por un proyecto que sabía que estaba entregando esta semana. Le respondí sin ganas, con datos técnicos y sin emoción. Quería que notara el cambio. Quería ver si le afectaba. No lo hizo. Los días siguientes mantuve la farsa. No porque me hiciera ilusión, sino porque necesitaba verla actuar. Y ella no decepcionó. De repente empezó a prestarme más atención, a sentarse más cerca en el sofá, a reírse de chistes que antes ignoraba. Incluso me propuso ir a cenar el sábado, cosa que no hacía desde hacía meses. Acepté sin dudar. Quería ver hasta qué punto podía mentirme en la cara. Fuimos a un restaurante del centro, uno al que solíamos ir cuando empezábamos a salir. Me vestí bien, me comporté con normalidad. Ella también. En medio de la cena, mientras hablábamos de tonterías, le pregunté cómo iban las cosas en el centro de salud. La pregunta fue directa, pero no agresiva. Solo curiosidad. Se quedó callada un segundo de más. Después me dijo que estaban reorganizando los turnos, que había un médico nuevo, que el jefe de planta era un inútil. Palabrería. Nada concreto. No nombró a nadie, no habló de pacientes reales, no se quejó como lo hacía antes. Era un guión recitado sin ganas. Asentí y le cambié de tema. Me pareció patético. A la vuelta en el coche, mientras ella miraba por la ventana como si estuviera contemplando la ciudad por primera vez, me animé a tantear un poco más. Le pregunté si quería que hiciéramos un viaje los tres, con Martina, en verano. Me respondió que sí, que sería bonito, que quizás Menorca. Esa respuesta fue la confirmación final de que todo estaba podrido. Una mujer que se mete en un ascensor con otro tipo no planea vacaciones familiares. Planea excusas, salidas de emergencia, coartadas. Esa misma noche, ya en la cama, mientras ella se desmaquillaba en el baño y yo fingía leer algo en el móvil, tomé una decisión. No la iba a espiar. No iba a instalarle nada raro ni seguirla por la ciudad. No necesitaba verla en la cama con otro para saber que lo había hecho o que lo haría otra vez. No quería pruebas. Quería saber hasta dónde estaba dispuesta a llevar la mentira. Y para eso necesitaba jugar mi propio papel. La siguiente semana fue puro teatro. Me mostré cariñoso, atento, incluso un poco pesado con los mensajes. Ella respondió con entusiasmo moderado, como quien se siente aliviado de no haber sido descubierto. Hasta me mandó una foto en el trabajo, de esas espontáneas que buscan parecer naturales. Me sorprendió la capacidad que tenía de fingir. Yo ya no dormía bien, ya no comía con gusto, ya no podía mirar a Martina sin sentir una mezcla de rabia y tristeza. Porque lo peor no era la infidelidad. Lo peor era saber que me estaba mintiendo con una sonrisa en la cara, y que lo haría hasta el final, mientras pudiera mantener su cómodo equilibrio. Pero ese equilibrio estaba a punto de romperse. Y cuando lo hiciera, no iba a haber vuelta atrás. Fue el martes cuando decidí enfrentarla. Ya no podía sostener esa pantomima sin que me ardiera el estómago por dentro. Esa mañana la vi salir de casa como siempre, con su bolso, su bata blanca doblada en el brazo y ese olor suave a perfume que no usaba para mí desde hacía tiempo. Me esperé a que el ascensor bajara, conté 15 segundos y bajé por las escaleras para verla salir del portal. No sé por qué lo hice, pero necesitaba una última imagen suya antes de que todo estallara. Caminaba tranquila, mirando el móvil, sin prisa, como si nada estuviera mal, como si el mundo no fuera a caérsele encima en unas horas. Volví a subir, cerré la puerta con llave y me senté en la mesa del comedor.
Esperé. No al momento perfecto, sino al que fuera. A las 11 le mandé un mensaje diciéndole que tenía algo importante que hablar con ella cuando volviera del trabajo. Respondió con un «¿Estás bien?» a los 3 minutos. Le puse que sí, que no se preocupara, que hablábamos en casa. No insistió. Cuando entró por la puerta a las 8:30, su cara no era la de una mujer tranquila. Se quitó el abrigo sin mirarme, fue directa al baño, luego volvió a la cocina y preguntó si había cenado. Le dije que no, que la había esperado. Se sirvió un poco de ensalada, cortó un trozo de pan y se sentó al frente, sin saber por dónde empezar. Yo tampoco. Dejé que comiera un poco, que bebiera agua, que masticara ese aire de sospecha que ella misma había construido. Cuando dejó el tenedor sobre el plato, levanté la vista y lo solté todo. El jueves te vi entrar en un edificio en Conde de Salvatierra con otro hombre. Aparcasteis en el garaje. Te bajaste de un coche que no era tuyo. Entraste con él al ascensor. No me viste. No respondió. Se quedó inmóvil, mirando su plato, sin sorpresa en la cara. Como si lo hubiera estado esperando desde hacía días. Cuando al fin levantó la cabeza, no dijo «no es lo que parece» ni intentó llorar ni se ofendió. Simplemente preguntó. ¿Qué más viste? Nada. No necesitaba más. No pasó nada. No me interesa si pasó o no. Lo importante es que ibas dispuesta. Fue un error. No sé qué me pasa últimamente. ¿Quién es? Un médico del centro. Tiene pareja. No va a ninguna parte. Es una tontería. ¿Y cuántas veces os habéis visto? 2. ¿2 veces en total o 2 veces en ese apartotel? No es un apartotel, es un piso que alquila él. Lo usa para estudiar. Clara, no me tomes por idiota. Ahí sí bajó la mirada. Ya no intentaba maquillar nada. Supo que no servía de nada. Yo no iba a gritarle ni a romper nada. Solo quería los datos. Quería ver su cara cuando todo quedara expuesto. Y no me decepcionó. Era la cara de alguien que sabe que ha perdido todo lo que tenía, pero que aún intenta salvar la compostura. Fue una estupidez. Me agobié con el trabajo, con la rutina. Él me escuchaba, me hacía sentir que importaba. No era un plan. No pensé en lo que hacía. ¿Y Martina? Nunca estuvo en peligro. Jamás lo habría traído a casa. No estoy hablando de si está en peligro. Estoy hablando de que mientras yo recogía a nuestra hija del cole, tú te reías con otro en un garaje. De eso hablo. Hubo silencio. Largo. Clara se levantó, dejó el plato en el fregadero y se apoyó en la encimera. Yo no me moví. Quería que sintiera la incomodidad, que entendiera que esto no era una conversación más. Era el momento en el que todo se partía en dos. No sabía cómo parar, Javier. Me metí sin pensar y cuando me di cuenta ya no sabía cómo salir. ¿Estás enamorada? No. Fue algo físico, emocional, no sé. No estoy enamorada de él. ¿Y de mí? No lo sé. Esa fue la respuesta que me dolió más. No el engaño. No la traición. No las excusas. Ese no lo sé era lo único que no quería oír. Porque significaba que no solo me había mentido, sino que también me había dejado de lado en silencio mucho antes de que yo me diera cuenta. Me levanté, cogí mis llaves, y antes de salir le dije que no quería verla ni oírla hasta el sábado. Que yo me iría 2 días a casa de mi hermano y que cuando volviera necesitaba una respuesta. No sobre el otro. Sobre nosotros. Si tenía claro que esto se había acabado, que me lo dijera y yo me largaba sin mirar atrás. Si quería arreglarlo,
Tendría que hablar en serio, sin justificaciones baratas ni lágrimas inútiles. Cerré la puerta sin mirar atrás. No escuché si lloraba o si se quedaba en silencio. Me importaba una mierda. Ese martes por la noche, por primera vez en años, sentí que ya no le debía nada. Ni comprensión, ni paciencia, ni explicaciones. Me fui con lo puesto y una rabia contenida que me mantenía despierto sin ayuda de café. Sabía que era el principio del final, pero aún no sabía si lo que venía después sería peor o mejor. Lo único seguro era que Clara ya no tenía el control. Ahora mandaba yo. Pasé esas 2 noches en el sofá del salón de mi hermano Luis, en su piso de Mislata, con el colchón hundido y la televisión encendida casi todo el tiempo. No dormía más de 2 o 3 horas seguidas, no porque no pudiera, sino porque no quería cerrar los ojos y revivir la escena del ascensor una y otra vez. Luis me preguntó poco. Sabía que si necesitaba hablar, lo haría, y si no, que mejor se quedara callado. El viernes por la tarde me ofreció una cerveza y la acepté. Me dijo que si quería salir a tomar algo, despejarme, podíamos ir al bar de siempre. Le dije que no. No tenía ganas de fingir sonrisas ni de hablar con nadie más. Esa noche me encerré en la habitación de invitados con mi portátil y empecé a ordenar mis ideas. No las emocionales. Eso era un caos. Me refiero a las prácticas. La hipoteca, los papeles del coche, las cuentas comunes. Revisé todo, uno por uno. Tenía claro que si esto se iba a la mierda, no pensaba quedarme esperando a que me arrastrara con ella. No iba a salir perdiendo. El sábado a las 11 volví a casa. No escribí ni avisé. Metí la llave, abrí la puerta, y me encontré con Clara sentada en el sofá del salón, sin tele, sin música, sin móvil en la mano. Solo estaba sentada, esperándome. Vestía un chándal viejo y el pelo lo tenía hecho un desastre. No se había maquillado, no se había arreglado. Parecía una mujer cualquiera, no la misma que vi aquella tarde entrando a escondidas a un piso con otro tipo. Me senté frente a ella. No saludé ni hice preguntas. Solo esperé. Fue ella quien habló primero. He pensado mucho en lo que dijiste, empezó sin levantar la voz. He recordado todo desde que empezamos, desde los días en que estábamos en ese piso pequeño de Benimaclet sin calefacción. He pensado en cómo pasamos por el nacimiento de Martina, en tus madrugadas trabajando para entregar proyectos y en mis turnos eternos. Y me doy cuenta de que dejé de mirar eso hace mucho. Empecé a buscar cosas fuera porque pensé que me faltaba algo, pero no sabía qué. Nunca fue por ti. Fue por mí. Porque me desconecté de todo. Ni siquiera lo noté. No dije nada. No porque no tuviera cosas que decir, sino porque no quería interrumpir. A veces el silencio obliga a la otra persona a ser más sincera que cualquier pregunta. Sé que lo arruiné. No una vez, sino muchas, desde el momento en que empecé a ocultarte cosas. Lo del médico no fue un desliz puntual. Fue una decisión. Repetida. Y aunque no haya dormido con él, sé que traicioné todo lo que construimos. No puedo pedirte que me perdones, porque ni yo me perdono. Pero si me preguntas si quiero seguir contigo, la respuesta es sí. Esperé un segundo antes de hablar. No para parecer frío, sino porque no sabía si me creía esa respuesta. Finalmente, le dije lo único que tenía claro. No quiero una pareja que me vea como un mueble. No quiero estar con alguien que necesita sentirse viva con otro para valorar lo que tiene en casa. No quiero compartir casa con alguien que solo se da cuenta de lo que pierde cuando está a punto de perderlo. Lo sé, me respondió sin levantar la mirada. Lo entiendo. No sé si puedo volver a confiar. Y sin eso, no hay nada. ¿Quieres que me vaya? No.
Quiero que veamos a una abogada y empecemos a separar lo práctico. Con calma, sin peleas. Y quiero que me dejes tener unos días con Martina, solo los dos. Claro, dijo, asintiendo con los ojos vidriosos. Me quedaré en casa de una amiga. Y no le digas nada a una Martina. Ya hablaremos los dos con ella. Juntos. Cuando toque. Asintió de nuevo y se levantó. Subió a la habitación, hizo una maleta pequeña y en menos de media hora salió por la puerta. No intentó abrazarme ni decirme que me amaba. Solo se fue. Y yo me quedé allí, en medio del salón, mirando el espacio vacío que dejó al irse. No sentí alivio. Tampoco sentí odio. Solo una calma densa, como cuando termina una pelea larga y ya no queda nada por decir. Esa noche preparé la cena favorita de Martina. Tortilla de patatas y croquetas. Le puse su serie en la tele, me senté con ella en el sofá y hablamos de tonterías. Me hizo preguntas sobre el cole, sobre si podía ir a una excursión con una amiga, sobre si su madre iba a estar mucho de guardia esa semana. Le dije que estaba con una amiga descansando, que volvería en unos días, y que mientras tanto nos íbamos a divertir los dos. No preguntó más. Los niños a veces entienden más de lo que decimos, pero también saben cuándo dejar de preguntar. Esa noche me abrazó al dormirse. Y ahí sí, por primera vez en mucho tiempo, lloré. No por Clara. Por mí. Por darme cuenta de que había estado demasiado tiempo aguantando algo que ya no era nuestro. Y por entender que ya era hora de dejarlo morir. Lunes por la mañana fui a la gestoría con una carpeta llena de documentos. Había dormido poco, pero al menos ahora tenía una dirección clara. Pedí cita con una abogada que me habían recomendado en el trabajo. No era barata, pero no quería ahorrar en esto. Quería a alguien que supiera moverse rápido y sin rodeos. Le conté todo, desde lo que vi en el garaje hasta la conversación del sábado. No exageré nada. Solo expuse los hechos. Ella fue directa. Me preguntó si quería iniciar ya la demanda o si prefería una separación de mutuo acuerdo. Le dije que prefería que todo fuera de mutuo acuerdo, pero que no pensaba ceder ni un centímetro más del necesario. Me explicó que, si Clara aceptaba los términos básicos, podríamos resolverlo en cuestión de semanas. Custodia compartida, venta del piso, reparto de bienes, todo por la vía civil. Me sonaba raro hablar de mi matrimonio en términos de porcentajes, metros cuadrados y cuentas bancarias, pero en ese momento ya no sentía que aquello fuera un matrimonio. Era un trámite, una liquidación. Esa misma tarde le mandé un mensaje a Clara. Le dije que la abogada podía recibirnos el miércoles por la mañana, que si le parecía bien, yo gestionaba todo. Respondió al rato con un simple ok. No hubo más palabras. Esa noche volví a casa tarde, después de acostar a Martina. Estaba agotado y no tenía fuerzas para pensar. Al día siguiente, por la mañana, Clara me llamó. Dijo que quería hablar, que no estaba intentando cambiar nada, que no iba a discutir, solo quería decirme algo antes de ver a la abogada. Le propuse vernos en una cafetería del centro, a las 10. Aceptó sin dudar. Llegó puntual, sin maquillaje, con una carpeta en la mano y cara de cansancio. Nos sentamos y antes de que yo pudiera decir nada, empezó a hablar. Dijo que había pasado todo el fin de semana en casa de su amiga Marta, que había llorado, que había pensado en todo lo que hizo mal, en cómo habíamos llegado a este punto sin darnos cuenta. Me dijo que no estaba enamorada del otro tipo, que ni siquiera sabía por qué lo había hecho. Que no había una razón concreta, solo una acumulación de frustraciones, soledad y estupidez. Me dijo que no pensaba pedir custodia exclusiva, que sabía que Martina necesitaba a los dos. Que el piso podíamos venderlo y repartirlo al 50%. Que no quería pensión compensatoria,
que ella tenía su trabajo y no necesitaba mi dinero. Dijo todo eso sin lágrimas, sin dramatismo, como quien se rinde no por debilidad, sino porque sabe que ya no queda nada. Cuando terminó, le pregunté si seguía en contacto con el otro. Me dijo que no lo había vuelto a ver desde el día que la vi. Que él también tenía su vida y que todo había sido un error compartido. Le creí, no porque confiara en ella, sino porque ya no me importaba. No tenía interés en seguir hurgando. Lo que había que arreglar ahora era el futuro, no el pasado. Hablamos durante 1 hora. Fue una conversación extrañamente tranquila. Como si, después de tanto ruido, ambos hubiéramos entendido que seguir discutiendo solo alargaría lo inevitable. El miércoles fuimos juntos a la gestoría. Entramos, firmamos los documentos necesarios y acordamos los plazos. La abogada nos explicó que, si no había objeciones, en menos de 2 meses todo estaría cerrado. Clara volvió a casa solo para recoger algunas cosas más. Preparó una mochila para Martina con ropa para varios días, dejó un tupper con comida y una nota. No me la enseñó, solo me dijo que se la leyera yo con ella cuando llegara del colegio. Nos despedimos en la puerta sin contacto físico, con una seriedad que no necesitaba palabras. Cuando Martina llegó por la tarde, cenamos juntos y le leí la nota. Clara le explicaba, con palabras simples, que durante un tiempo iba a vivir en otro sitio, pero que seguiría viéndola cada semana, que nada cambiaría entre ellas, que la quería muchísimo. Martina no lloró. Se quedó callada un rato, me abrazó fuerte y me preguntó si yo también iba a vivir en otra casa. Le dije que no, que ella y yo seguiríamos ahí por ahora, y que todo iba a estar bien. Me miró como esperando asegurarse de que no mentía. Le dije que podía contar conmigo para todo. Asintió y se fue a su cuarto. Esa noche fue dura. El silencio de la casa se sentía distinto. No había discusión ni tensión. Solo una ausencia total. No eché de menos a Clara, pero sí lo que representaba. Eché de menos la rutina, la idea de familia, la falsa sensación de estabilidad. Pero también me sentí más libre. Me di cuenta de que llevaba mucho tiempo aferrado a algo que ya no existía. No por orgullo ni por amor. Solo por costumbre. Empecé a ordenar el armario, a sacar las cosas que no necesitaba, a limpiar los cajones. No era una forma de distraerme. Era el principio de otra etapa. Una que no tenía a Clara, pero que podía tener otras cosas. Más honestas. Más reales. Y, sobre todo, mías. La última conversación con Clara fue en el parque, un sábado por la mañana. Martina estaba en el columpio, dándole impulso a una niña que acababa de conocer, y nosotros sentados en un banco, con 2 cafés en vasos de cartón entre las manos. Habíamos acordado vernos para hablar, sin abogada de por medio, sin papeles en la mesa, solo los dos. No había tensión. Tampoco cercanía. Era ese punto exacto en el que ambos sabíamos que ya no había nada que salvar, pero aún quedaban algunas palabras sueltas que debían decirse antes de cerrar la puerta por completo. Clara fue directa. Me dijo que había leído el borrador final del acuerdo y que estaba de acuerdo con todo. Custodia compartida, visitas estructuradas, venta del piso cuando terminara el curso escolar para no cambiar de colegio a Martina. Dijo que había encontrado un estudio pequeño cerca de su trabajo, que no necesitaba ayuda con el alquiler, y que su madre le echaría una mano con los turnos largos. Le agradecí que mantuviera las formas y que no convirtiera esto en un campo de batalla. Ella solo asintió. Entonces vino la parte que, sin decirlo, ambos sabíamos que era el motivo real de estar ahí. He estado pensando mucho, empezó Clara, sin mirarme directamente. No voy a justificar nada, ya lo hicimos. Pero me cuesta dejarlo todo así. Quiero saber si te hice tanto daño como para que no quede ni una mínima posibilidad de
no sé, de llevarnos bien con el tiempo. No como pareja, pero al menos como personas que compartieron media vida. Tardé un poco en responder. No porque dudara, sino porque quería elegir bien las palabras. No quería sonar cruel, pero tampoco blando. Sí me hiciste daño. Pero no por lo del tipo ese. Fue por cómo lo llevaste. Por mentirme cada día. Por actuar como si todo fuera normal cuando sabías que no lo era. Por mirarme a los ojos y sonreír sabiendo que yo ya no estaba ahí para ti. Eso no se arregla con tiempo. No me da rabia, pero tampoco se me va a olvidar. Ella bajó la vista. Se notaba que no esperaba una respuesta amable, pero quizás aún tenía una pequeña esperanza de otra cosa. Lo entiendo. Supongo que lo necesitaba escuchar, dijo, casi en un susurro. No quiero que esto se convierta en un drama eterno. Tenemos una hija. Vamos a vernos muchas veces. Quiero que eso funcione. Pero no voy a fingir que todo está bien cuando no lo está. Esto se rompió y ya está. Ahora nos toca cuidar lo que queda, y eso es Martina. Clara asintió, más tranquila. Se notaba aliviada. Tal vez esperaba una escena, un reproche tardío, algo que pudiera usar como excusa para alargar el conflicto. Pero no se lo di. Le ofrecí algo mejor, un cierre claro, sin adornos. Eso era lo único digno que podíamos darnos a esas alturas. Pasaron las semanas y todo siguió su curso. Firmamos los papeles, vendimos el piso, Martina se adaptó rápido al nuevo ritmo. Estaba conmigo de lunes a jueves y con Clara el resto. A veces se quejaba de tener que cambiar de casa, pero más por flojera que por tristeza. Se notaba que no sufría, porque no hubo gritos, no hubo cambios violentos, no la usamos como moneda. Un día, mientras hacíamos los deberes, me preguntó si yo estaba bien. Le dije que sí, que la quería mucho y que lo demás ya no importaba tanto. Me sonrió y siguió escribiendo. Lo que aprendí de todo esto no vino de golpe. No tuve una revelación ni un momento de claridad absoluta. Fue más bien un desgaste lento. Me di cuenta de que durante años me había acostumbrado a ceder espacio, a renunciar a cosas, a hacerme pequeño para que la relación funcionara. Cuando Clara se fue, no solo me dejó espacio físico, también mental. Pude pensar sin el ruido constante de las dudas, sin tener que interpretar gestos, silencios, respuestas vagas. Pude verme a mí mismo sin ella de por medio. Y aunque al principio me asustó, luego lo agradecí. Empecé a salir más, pero no en plan de fiesta o de buscar a alguien. Solo a caminar, a sentarme en terrazas, a leer con calma. Volví a entrenar, a hacer planes sin tener que consultar con nadie. Redescubrí mi propio ritmo. Algunos amigos me dijeron que lo estaba llevando bien. No respondía nada. Porque no sabían que por dentro, en algunos momentos, la rabia aún aparecía. No por querer volver con Clara, sino por todo el tiempo que desperdicié intentando mantener algo que ya estaba muerto. Hoy, después de todo, no me siento derrotado. No salí ganando, pero tampoco salí perdiendo. Me quedé con lo más importante, que es mi hija. Y recuperé algo que no sabía que había perdido, mi autonomía. Ya no vivo pendiente de otro, ya no aguanto silencios pesados ni me esfuerzo por arreglar lo que el otro no quiere cuidar. Lo que viene ahora no sé cómo será, pero al menos va a ser mío. Y eso, a estas alturas, es suficiente.